buenas tardes. Soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 30 de mayo de 1991, bajo la conducción de Abraham Zabludovsky y Ana María Vargas. Un incendio en la colonia Roma de la Ciudad de México dejó el saldo de 17 muertos. En España, el presidente del gobierno, Felipe González, recibió al secretario de Comercio de México, Jaime Serrapuche. La Guardia Civil Española desmantelaba al Comando Barcelona de la organización terrorista vasca ETA. En Francia, una refinería ubicada en las cercanías del puerto de Marsella explotaba con el saldo de 10 lesionados. Y el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Richard Cheney, visitaba Israel para superar diferencias entre ambos países. Esta es la narración original. El incendio que se registró anoche en la Ciudad de México, en la Plaza de las Cibeles, dejó un saldo de 17 muertos. Hasta el momento, 5 de los cadáveres no han podido ser identificados. Uno de los incendios más espectaculares y cruentos de los últimos lustros en la capital de la República Mexicana. Francisco Patiño. 5 de los 17 muertos aquí en el condominio Miravalle no pueden ser identificados debido a que los cuerpos están totalmente calcinados. Deben intervenir peritos antropólogos para lograr su perfecta identificación. El delegado de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en Cuauhtémoc, Mario Croswell Arenas, informó que esos 12 cuerpos ya fueron entregados a los deudos y el procurador capitalino Miguel Montes ordenó la dispensa de autopsia para que las víctimas del incendio ocurrido en la calle de Medellín, 43, Colonia Roma, sean sepultadas lo más pronto posible. En estos momentos, los peritos de la Procuraduría se encuentran trabajando para lograr aclarar las causas del siniestro y, en su caso, establecer responsabilidades penales. Yo calculo que en 48 horas estaremos ya en posibilidades de informar a la opinión pública sobre el peritaje y los resultados que tengamos. El mismo delegado de Justicia, Mario Croswell, indicó que la Procuraduría se encargará de pagar los funerales de 2 de las víctimas, pues carecen de recursos sus familiares. Algunos de los familiares de las víctimas, tanto lesionados como muertos, han pasado por un calvario buscando a su familiar y se quejan que en los hospitales de emergencias no les informan. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Nicanor, quien busca a su hermano. O sea, no se preocupan por el dolor de una persona así, que anda buscando un familiar. ¿Sí? Llegan y lo toman como cualquier cosa. Yo lo entiendo en un momento dado que se tienen que hacer fríos, pero no de esa manera, porque deben de cumplir con su trabajo. ¿Sí? Todo el mundo tenemos un trabajo y lo tenemos que cumplir bien. El señor Mario Croswell asegura que es casi seguro un cortocircuito como causa del accidente. En el edificio que se quemó se encontraban más de 90 despachos instalados con todo lujo y las pérdidas materiales ascienden a muchos miles de millones de pesos. Ahí se encontraba el consultorio del doctor Campos Nicastro, médico de los toreros, quien, según versión del señor Croswell, estima sus daños en más de 1.200 millones de pesos. Las personas muertas ya identificadas son Susana Reyes Quirós, de 33 años, Jorge Luis Aguirre Pérez, Óscar Lee Herrera, Javier Cícero Robledo, de 65, Ricardo Villanueva Aragón, de 51, Leopoldo Tapia Quiñones, de 43, María Dolores Yáñez de Caso, Rogelio Vázquez Sánchez, de 55, Ángel Tirado Domínguez, de 55, Ernesto Hipólito Castro Costello, Guadalupe Olagueta Joya, de 34 años, y Alberto Maya Sandoval, de 38. En una operación relámpago, Federico Ponce Rojas, director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República, resolvió sin violencia y con conciliación el problema de la cárcel de Matamoros, en donde un forajido llamado Oliverio Chávez, el zar de la cocaína en el noreste de la República Mexicana, había tomado el control del penal. Se entregó, está en México, está herido, está en el hospital. La Procuraduría General de la República intervino esta madrugada en el penal de Matamoros, Tamaulipas, excarcelando a los reos Oliverio Chávez Araujo y a Jorge Cerón Vergara para trasladarlos de inmediato en aviones de esa dependencia a la Ciudad de México. El operativo fue encabezado por el subprocurador general de la República, Federico Ponce Rojas, y se desarrolló sin violencia. Al filo de las 4:40 arribó a la cárcel una ambulancia de la Cruz Roja, seguida por varias unidades, de las cuales bajaron fuertemente armados alrededor de 40 agentes de la Policía Judicial Federal. La operación no duró más de 5 minutos
y bajo fuertes medidas de seguridad, Chávez Araujo y Cerón Vergara fueron subidos a la ambulancia y de ahí trasladados al aeropuerto de Matamoros, en donde ya estaban listas 2 aeronaves de la PGR para ser llevados a la capital del país. Por otra parte, se informó que agentes del Ministerio Público enviados directamente de la Procuraduría investigarán la presunta participación de funcionarios públicos de Matamoros en ilícitos relacionados con el narcotraficante Chávez Araujo. Luego de la operación, quedaron sujetos a investigación para deslindar su responsabilidad en delitos federales el director del Cerezo, Jesús Urquiza Martínez, el subdirector del penal, Reinaldo Salinas, el comandante de la Judicial Estatal en Matamoros, César de la Garza, el comandante de la Judicial Federal, José María Larrazolo Rubio, el jefe de grupo de la Judicial Federal, Gabriel Andrino Hernández, y el Ministerio Público, Miguel Ángel Chávez Cantú. Las averiguaciones en relación al caso serán llevadas simultáneamente en Matamoros y en la Ciudad de México. Felipe González, quien es el presidente del gobierno español, recibió en Madrid, en sus oficinas, a Jaime Serra Puche, quien es el secretario de Comercio de México. Una delegación de prominentes empresarios mexicanos y españoles fueron recibidos al mediodía por el presidente del gobierno, Felipe González. La delegación estuvo presidida por el secretario de Comercio, doctor Jaime Serra Puche. Al tratarse de una audiencia privada, ninguna cámara pudo acceder al evento. Sin embargo, ECO pudo realizar la siguiente entrevista con el secretario de Comercio, el doctor Serra Puche, y con el embajador de México en España, el señor Silva Herzog. Bueno, fue una visita de cortesía. El señor presidente nos asignó unos minutos para visitarlo junto con un grupo de empresarios mexicanos y españoles para darle las gracias por la hospitalidad que ha prestado España para la presentación de Mexicomer y para darle una explicación completa de los proyectos que hay y de la utilización de los créditos de la famosa línea del Rey para promover los negocios entre México y España, así como para mandarle un saludo muy cordial del presidente Salinas. Señor embajador, ¿han hablado también ya de la próxima visita que precisamente Su Majestad el Rey y el presidente del gobierno van a realizar a México, a Guadalajara, el 18 de julio? Claro, se tocó, se mencionó. El presidente de gobierno reiteró su gusto de volver a México, a observar el esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos, gobierno y sociedad, y creo que nos reiteró de modo muy claro una disposición extraordinariamente favorable por parte de España, de su gobierno, de su sociedad, para incrementar la relación entre México y España. De manera, señor secretario, que por lo que puedo percibir, el presidente del gobierno está bastante satisfecho en esa relación tan fluida que existe ahora mismo a nivel comercial entre México y España. Muy contento, e incluso hizo énfasis muy claro en la necesidad de seguir promoviendo que inversionistas españoles vengan a México, que es una muy buena oportunidad, tanto por las condiciones que ofrece México, por los cambios por los que ha atravesado México, por las oportunidades que abrirá a inversionistas españoles el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y por una circunstancia muy importante que vive hoy España, que es el de una peseta muy fuerte. ¿Se podría afirmar, esta pregunta para los dos última, que España sigue siendo el país puente entre México y los países de la Comunidad Económica Europea? No tengo ninguna duda, la historia de nuestra relación así lo indica. Embajador. De acuerdo, totalmente. Creo que hasta geográfica, histórica, lingüística, etcétera, etcétera, es el punto donde debemos empezar una relación más cercana con la Comunidad Europea. ¿Y ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá puede ser de alguna manera también puente con los países de Europa? Sin duda alguna, nosotros lo que queremos señalar muy claramente es que el área comercial que conformaremos en América del Norte no será un área cerrada, al revés, será un área abierta para invitar a que inviertan en esa región. Señor secretario, señor embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El señor Valentín Díez Morodo, quien es una de las principales figuras del cuadro directivo de la cervecería Modelo en México, asume la presidencia del Comité Empresarial México-España. Don Luis López Morton entregó esta noche en la Cámara de Comercio de Madrid la presidencia del Comité Empresarial México-España al licenciado Valentín Díez Morodo. Este comité es uno de los más activos del CEMAI, el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales. López Morton queda a partir de ahora como miembro activo del CEMAI. Desde un principio tuve la fortuna de venir aquí y encontré una gran respuesta en el empresariado español
con José María Cuevas, con Íñigo de Oriol, con Adrián Piera, y han respondido espléndidamente para México, totalmente en apoyo hacia nuestro país. El licenciado Valentín Díez Morodo asume ahora la presidencia por un periodo de 3 años. Durante esta presidencia pretende, entre otras cosas, buscar una gestión concentrada en el flujo comercial mexicano, como ya hiciera su antecesor, aunque también se enfrenta a otros retos. Estamos conscientes de la gran responsabilidad que estamos adquiriendo en virtud de los eventos que se van a llevar a cabo, fundamentalmente en los próximos meses, con la primera reunión de presidentes iberoamericanos, España y Portugal, que tendrá verificativo en Guadalajara. Y por lo que toca al año 1992, estamos todos ya saboreando lo que será el 5º centenario que tendrá verificativo en la ciudad de Sevilla. Al acto asistieron personalidades relevantes del mundo empresarial y cultural mexicano y español, entre otros el embajador de México en España, el señor Jesús Silva Herzog, y el secretario de Comercio, el doctor Jaime Serrapuche. Tengo el gusto de acompañar a Ana María Vargas. Ana. Gracias, Abraham. Fue desmantelado este jueves el denominado Comando Barcelona de la organización separatista vasca ETA por la Guardia Civil Española. El comando fue acusado de haber cometido en menos de 24 horas un atentado contra la casa cuartel de Vic, dejando un saldo de 10 muertos y más de 40 heridos. Un responsable del gobierno de Barcelona afirmó que el tiroteo, un terrorista murió y uno quedó herido. El terrorista muerto fue Juan Carlos Monteagudo, considerado el máximo responsable del comando de Barcelona de la ETA. La persona herida fue acusada del atentado en Vic. El comando terrorista se refugió en un chalet de la urbanización de Can Salgot, una pequeña localidad ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona. Esta tarde se han ofrecido los funerales por las víctimas que fueron asesinadas anoche en un brutal atentado en Vic, en Barcelona. 10 personas murieron, entre ellos 4 niños, en un atentado fríamente calculado. Además, hay 46 heridos, 5 de ellos de gravedad. Un coche bomba cayó por una rampa al patio de una casa cuartel de la Guardia Civil. En ese momento varios niños se encontraban jugando. La explosión tuvo unas dimensiones tan enormes que la casa cuartel, con 3 pisos, quedó literalmente destrozada. Bomberos y policía han rastreado hasta esta mañana la casa cuartel, ya que se han seguido rescatando víctimas. Por lo menos 15 personas resultaron heridas este jueves al registrarse una explosión en una refinería ubicada en las cercanías de Marsella, al sur de Francia. De acuerdo a las primeras investigaciones, el estallido ocurrió en el sector químico de la planta Berletang. Según el informe, después del violento estallido, se produjo un incendio que provocó llamas de más de 20 metros de altura. Las autoridades locales informaron que el equipo de bomberos tuvo que redoblar los esfuerzos para sofocar el fuego. Asimismo, dijeron que brigadas especiales acudieron al lugar para evitar riesgos de explosiones químicas. En otra información, continúa la visita de Richard Cheney, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, a Israel. La visita a Israel del secretario de la Defensa norteamericano Richard Cheney tiene como propósito superar los inconvenientes que surgieron entre los dos países durante la guerra del Golfo Pérsico. Esta es la primera visita oficial de Cheney a Israel. Ella se realiza cuando el presidente Bush presentó su plan de control de armas en el Medio Oriente, plan que es discutido en Israel. En el curso de esta visita, los israelíes se disponen de mostrar a Cheney que no han disminuido los peligros en el Medio Oriente y hay focos que pueden encender nuevamente la tensión en la región. El acuerdo de dominio absoluto del Líbano por parte de Siria, Jordania y la inestable situación en ese país, y las organizaciones terroristas que han estado preparando en estos días acciones en contra de Israel. El ministro de Defensa, Moshe Adens, y los jefes del ejército de este país iniciaron con el secretario de Defensa norteamericano un amplio debate. El plan de desarme del Medio Oriente, expuesto por el presidente Bush, no satisface a los líderes israelíes. Especial crítica despierta el plan de desarme atómico. Hasta ahora, Israel ha declarado que no será el primer país que introducirá estas armas en la región, pero al mismo tiempo se niega a permitir la intervención extranjera en sus instalaciones atómicas. Israel propone convocar una conferencia internacional para el desarme del Medio Oriente. El plan del presidente Bush fue presentado
sin consulta previa con Israel. El secretario de Defensa dijo que el presidente Bush había presentado un plan equilibrado y agregó que las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y Israel están más cerca que nunca. Los dos países compartieron una época difícil, en la que actuaron de común acuerdo y demostraron la importancia de la cooperación estratégica. En el curso de la actual visita, Cheney firmará un acuerdo para poner en marcha la segunda etapa del plan para la producción del misil israelí Jet. Estados Unidos ha aceptado financiar un 75% del costo de este proyecto. Este es el documento histórico de ECO. Y a más de 34 años, ante la continuación de la guerra entre Ucrania y Rusia, el Reino Unido prepara ya una estrategia para garantizar la seguridad nacional. Vamos con el reporte de Vita Rudavicus. Con la guerra ruso-ucraniana en curso y con la creciente imprevisibilidad en el continente europeo, el Reino Unido se prepara para los peores escenarios posibles. El gobierno del primer ministro Keir Starmer publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, donde Rusia es claramente señalada como el principal adversario. Las islas británicas podrían enfrentarse a las mismas amenazas que se observan en Ucrania. We are facing daily challenges on the home front. So whether that's cyber attacks, which are very, very frequent and very, very serious, whether that is a focus on energy security. We've seen from the Ukraine war that energy is weaponized. Junto con los demás países de la OTAN, el Reino Unido aumentará drásticamente su gasto militar durante la próxima década. El objetivo es alcanzar el 5% de su PIB para 2035. La invasión rusa de Ucrania desencadenó una revolución en la guerra. Los políticos británicos y europeos están convencidos. Necesitarán cientos de miles de drones que operarán en enjambres para defender sus países. The Russians can have around 5 million drones. So we need to have capacities bigger than those in order really to prevail. So it's a question is about millions of drones. Miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes británicos también se destinarán a la compra de aeronaves modernas capaces de transportar misiles nucleares. Otro compromiso de seguridad nacional es endurecer su régimen de sanciones, en particular eliminando las lagunas legales que benefician a Rusia. Las agencias de espionaje rusas están reclutando a residentes del Reino Unido, generalmente ciudadanos europeos, para llevar a cabo operaciones ilícitas. El ejemplo más reciente es el de Oleg Tkach y Vladimir Pristupa, quienes crearon una red de empresas fantasma británicas que exportaron ilegalmente bienes por valor de más de 150 millones de dólares. Estos dos individuos, residentes y propietarios de negocios aquí en el Reino Unido, fueron responsables de suministrar a Rusia productos electrónicos de alta tecnología, cruciales para la maquinaria bélica del presidente Putin. El gobierno británico insiste en que no tolerará a quienes permitan a Moscú librar su guerra de agresión en Ucrania. Un elemento esencial de la nueva estrategia británica es el concepto de seguridad colectiva, un orden internacional basado en normas y la inevitabilidad de la justicia. Según la Premio Nobel de la Paz, la abogada ucraniana de derechos humanos Oleksandra Matviichuk, una paz duradera en el continente europeo es imposible si los autores de crímenes de guerra mantienen la impunidad. Legal community in United Kingdom are very supportive and very proactive. And they were first who started to discuss that we have to change the global approach to crimes against the peace, because before justice, it was a privilege of winners, because Nuremberg trial, it was victorious trial, where Nazi war criminals were tried only after Nazi regime had collapsed. So lawyers in United Kingdom was the first who started to tell that there is no necessity to wait. We must establish such special tribunal on aggression now.
Los próximos 5 años pondrán a prueba al Reino Unido y a todo el continente europeo. La dirección que tomen ahora tendrá repercusiones durante todo el siglo XXI. Desde Londres, Vitas Rudavicius, Eritio Gómez, camarógrafo, Noticias N+. Y el jueves, en conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó nuevamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, un pronto cese de las hostilidades en Ucrania, pero admitió que no avanzó mucho. El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, reveló que el mandatario estadounidense planteó el cese de la guerra en Ucrania. Indicó que Putin dejó claro que seguirá negociando, pero está centrado en eliminar las raíces de las causas del conflicto. Y Rusia recibió el miércoles favorablemente el anuncio de Estados Unidos de que suspenderá el envío de algunas armas a Ucrania y afirmó que eso ayudará a terminar antes el conflicto en curso. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial. Estados Unidos pausará el envío de municiones de precisión e interceptores de defensa aérea que derriban drones y misiles rusos. Aparentemente hubo una revisión del apoyo y la asistencia militar a otros países. Así lo dijo Anna Kelly, una de las voceras de la Casa Blanca. Y Corea del Norte planea contribuir al esfuerzo de guerra ruso con entre 25 y 30,000 soldados adicionales en los próximos meses, según declararon fuentes anónimas ucranianas a la cadena estadounidense CNN. De acuerdo con información en poder de la inteligencia militar de Kiev, existen altas probabilidades de que los soldados norcoreanos sean desplegados en zonas ocupadas por Rusia, donde actualmente prosiguen los combates. A fines de 2024, Corea del Norte ya envió a 11,000 soldados a la región rusa de Kursk. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, Perú registra un crecimiento económico que ha dejado atrás a otros países sudamericanos como Chile o Brasil. Ya volvemos, estamos en ECO. Estamos de regreso y vamos ahora a Perú. La economía crece favorablemente en ese país con un incremento en el Producto Interno Bruto. Vamos con el reporte de Ricardo Burgos. La economía de Perú es hoy una de las más fuertes de la región y con mejores expectativas que Colombia, Chile o Brasil. Según la institución financiera Credicorp, el PBI peruano se proyecta a 3.2%, impulsado por el empleo formal y la inversión privada. Las cifras en alza fueron respaldadas por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, durante una conferencia con corresponsales extranjeros. Vamos a estar liderando el crecimiento conjuntamente con Argentina y por eso queremos lograr la tasa de 3,5%. Incluso si nos ponemos en el escenario de 3%, que es el que todo el mundo está mirando. Pérez Reyes, que participó en una cumbre de ministros de Economía e inversionistas árabes en Sevilla, España, dijo que Perú abre las puertas para generar más empleo y exportaciones, especialmente en industrialización y transición energética. El ministro peruano destacó igualmente que en un mundo global hay que estar atentos a la evolución de la crisis en otros países, especialmente en el Medio Oriente. Si el precio del petróleo sube a niveles de 130, 150, que fue lo que se planteó en el momento inicial, claramente esto tendría un impacto en la inflación mundial y también, obviamente, en la inflación peruana. Pero con el alto al fuego entre Irán e Israel, las metas para Perú y Latinoamérica son más optimistas. En el caso peruano, el panorama futuro es de fuerza y resiliencia que contrasta con la situación de otros países de la región. Desde Lima, Ricardo Burgos, Noticias N+. Y pasamos a otros temas, y es que el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, estimó que Irán retrasó su programa nuclear al menos 1 o 2 años. De acuerdo con la inteligencia de Estados Unidos, los ataques a instalaciones iraníes retrasaron sus planes. Los bombardeos contra esas instalaciones ubicadas en 3 puntos geográficos de Irán ocurrieron el 21 de junio pasado. Y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el martes que aprobó la ley final que suspende la cooperación del país con la Agencia Atómica de la ONU. Así lo anunció el miércoles un medio estatal. La iniciativa fue preparada tras la guerra con Israel de 12 días. En otro tema, el Dalai Lama designó el miércoles al Gaden Phrodrang Trust, que es su círculo de confianza, como la autoridad exclusiva para reconocer a su sucesor. Vamos con el reporte de Uriel Arellano.
En un videomensaje difundido durante la 15ª Conferencia Religiosa Tibetana en el norte de India, el Dalai Lama afirmó que la institución seguirá después de su muerte. Esto, según el líder espiritual, ante los llamados de la diáspora tibetana, budistas de la región del Himalaya, Mongolia y partes de Rusia y China, quienes durante los últimos 14 años le han pedido que la institución continúe. Así, el jefe del budismo tibetano designó a la institución como su círculo de confianza para reconocer a su 15ª reencarnación, y agregó que nadie más tiene autoridad para interferir en este asunto, en una clara referencia a China, que más tarde, a través de su cancillería, respondió a quien lo considera un rebelde separatista. 达赖、班禅等大活佛转世灵童，需经凭撤签认定，中央政府批准。14世达赖本人就是在13世达赖喇嘛圆寂之后，严格按照宗教仪轨和历史定制寻访，由当时的国民政府颁令特准免于经凭撤签继任的。 Con más de 20 millones de seguidores en el mundo, Tenzin Gyatso, reconocido como la 14ª reencarnación de los Dalai Lamas, a punto de cumplir 90 años de edad, busca la supervivencia de la institución religiosa y preservar la lucha por la identidad tibetana, exiliada desde 1959. Uriel Arellano, Noticias, N+. Y ve, antes de despedirnos, Europa sufre una ola de calor. En Francia hubo un registro esta semana de 40 grados Celsius. Más de 300 personas han sido atendidas por problemas vinculados a las altas temperaturas y París enfrentó su primera alerta roja en 5 años. En Portugal el termómetro se elevó hasta los 46.6 grados, lo que estableció una nueva marca. Albania es otro de los países afectados, donde se registraron 40 grados. El pronóstico es que el calor se desplace hacia el este del continente. Y vean, en un zoológico de Alemania hacen lo que pueden para refrescar a sus habitantes. Y bueno, hasta aquí una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí la próxima semana.